Hola a todos y a todas. De antemano les quiero agradecer a las personas que se suscribieron al canal, que empezaron a enviar al correo sus historias. Gracias por confiar en este proyecto y espero que sigamos creciendo como comunidad. Bienvenidos a Cuando cae la noche y recuerden que cuando la noche cae, las historias despiertan. Hola Camilo, me llamo Julián López y esto me pasó cuando era niño, durante unas vacaciones de diciembre. Tenía menos de 10 años y en mi familia era costumbre reunirnos todos en esas fechas, primos, tíos, abuelos. La casa siempre estaba llena de gente. Los adultos se quedaban en la calle frente a la casa tomando, bailando y hablando hasta tarde. Nosotros los niños nos sentábamos en la acera a hablar o jugar. Esa noche éramos varios primos. Estábamos aburridos, viendo a los adultos reírse y contando cualquier cosa para pasar el tiempo, hasta que una de mis primas dijo algo que cambiaría todo. ¿Quieren que les cuente una historia de terror? Todos dijimos que sí. Era lo típico que hacían para asustarnos un rato antes de ir a dormir. Pero esta vez fue diferente. Mi prima empezó a contar una historia sobre una muchacha que vivía sola en una casa. Según el relato, cada noche empezaba a ver sombras afuera de su ventana. Mujeres viejas, brujas. Decían que las brujas la seguían, que se paraban afuera de su casa y miraban durante horas. Al principio solo aparecían algunas noches, pero luego comenzaron a aparecer todas las noches. La muchacha no podía dormir. Decía que escuchaba risas afuera, pasos en el techo, susurros cerca a su ventana. Hasta que un día la desesperación y el miedo fue tanto que la muchacha decidió desvivirse en el patio de su casa. Todos mis primos se sorprendieron después de escuchar la historia. Algunos se asustaron un poco, pero nada más. Pero a mí esa historia se me quedó clavada en la mente. No sé por qué. Era como si cada palabra se hubiera grabado dentro de mi cabeza, como si hubiera imaginado demasiado bien a esas brujas. Esa noche no pude dejar de pensar en ellas, y ese fue el comienzo. Días después hubo otra celebración familiar. En mi casa habían más primos, música, adultos hablando hasta tarde. Ya era muy noche cuando decidí ir a dormir. Recuerdo que habíamos apostado quién se iba a acostar primero y la verdad gané, pero no solo gané eso. Todos mis primos ya estaban dormidos cuando yo entré al primer piso a buscar una cama. Las habitaciones estaban llenas, colchones en el suelo, niños y adultos durmiendo en las camas, otros en los sofás. No había espacio en ninguna parte. Salí a la calle y le pregunté a mi papá, «Papá, ¿dónde puedo dormir?». Él sin pensar mucho me dijo, «En el segundo piso hay camas, hijo». Entonces me acompañó hasta las escaleras y volví a la fiesta. Yo seguí subiendo solo. Pero cuando llegué arriba, las dos habitaciones del segundo piso estaban completamente vacías. No había nadie, ni una sola persona. Todo estaba oscuro. Solo estaba yo. Así que simplemente elegí una cama. Elegí la cama de mis padres. Apagué la luz y me acosté y me tapé con las cobijas. La habitación estaba oscura, pero podía escuchar todo lo que pasaba afuera, la música, las personas hablando, las risas de los adultos en la calle. Eso me tranquilizaba un poco, hasta que, de repente, todo quedó en silencio. La música dejó de escucharse.
Las voces desaparecieron. La habitación se sintió más oscura, mucho más oscura. Y entonces escuché algo. Risas, pero no risas normales. Eran varias, risas de mujeres, muchas mujeres por todos lados. Pensé que todo era real, porque no recordaba en qué momento me había quedado dormido, pero el sonido se escuchaba demasiado real. Y entonces vi algo. Desde debajo de la cama, algo empezó a levantarse lentamente. Primero fue una silueta, luego una cara. Era la cara de una bruja, una típica bruja de esas historias que me contaron. Una mujer vieja, con la piel arrugada, los ojos hundidos, sombrero largo y una expresión que me provocó un terror que no había sentido. Y luego aparecieron otras dos siluetas más saliendo desde la oscuridad debajo de mi cama. Eran 3 las brujas que me estaban mirando fijamente, sin decir nada. Yo no podía moverme, no podía hablar. Era como si mi cuerpo estuviera completamente paralizado del miedo. Sentía un miedo profundo, algo que me aplastaba el pecho. Y entonces noté algo peor. Las manos de una de ellas empezaron a subir por debajo de las cobijas, lentamente, buscándome. En ese momento sentí algo debajo de mí, una mano que atravesó el colchón desde debajo de la cama, como si el colchón no existiera. Me sujetó, apreté los ojos e intenté moverme, pero no podía. Y entonces otra mano me agarró por debajo de las cobijas y tiró de mí. Sentí que me estaban arrastrando hacia abajo, como si quisieran meterme abajo de la cama. Empecé a patalear desesperado, golpeaba el colchón, intentaba soltarme, hasta que de pronto caí al piso. Abrí los ojos, miré alrededor. La habitación estaba totalmente vacía. No había nadie en la cama, nadie alrededor, nada. Pensé que había terminado hasta que miré debajo de la cama y ahí estaban. Las 3 caras de las brujas mirándome. Yo salí en ese momento corriendo. Abrí la puerta de la habitación y corrí por el pasillo. Recordé algo en ese momento de alguien de mis primos que había dicho alguna vez que a las brujas no les gustaba la sal. Así que salí corriendo a la cocina, abrí el cajón y agarré el frasco de sal. Y justo cuando me volteé a tirarles la sal, las 3 caras estaban ahí, a centímetros de mi cara, gritando. Como si quisieran matarme del miedo. Y entonces me desperté. Estaba otra vez en la habitación oscura, acostado en la cama, escuchando la música, escuchando a la gente hablando en la calle. Todo había sido un sueño. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Sentí miedo otra vez, recordando todo lo que acababa de vivir. Pero era mi papá. Había subido a ver si yo estaba bien, y ahí terminó. Pero el problema fue que esa no era la última vez. El mismo sueño volvió la noche siguiente, y la otra, siempre exactamente igual. Durante más de un año soñé lo mismo,
todas las noches. La única forma de no soñarlo era dormir con alguien. Dormía con mis hermanos, a veces con mis padres, pero cuando me mandaban a mi cama el sueño regresaba. Siempre, siempre regresaba, como si esas tres brujas me estuvieran esperando. Sé que no es una historia real, pero oír eso cada noche se sentía casi real. Durante más de un año no pude dormir solo. Soñaba lo mismo una y otra vez, como si estuviera condenado por esas tres brujas. Y yo solo era un niño con menos de 10 años. Nadie entendía lo que pasaba. Así que si alguna vez vas a contarle una historia de terror a tu hermano pequeño o tu primo pequeño, cuida tus palabras, porque tal vez para ti sea solo un cuento, pero para él o para mí pudo convertirse en un infierno que tuve que vivir cada noche durante años.